Amigos, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros en una propuesta más de conexión. El tema que vamos a considerar en esta ocasión tiene que ver con renuévate, renovación, en muchas áreas, pero principalmente en la manera de pensar. Esa experiencia en la que tenemos que correr todos y que seguramente el día de hoy va a brindar herramientas para que usted sepa cómo renovarse en su manera de pensar. Gracias a Marisela Samaniego, que nos está ayudando con el tema, que debe ser muy interesante el tema de hoy. Claro. Renuévate. Claro, cómo renovar nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Y también contamos con el apoyo, siempre dispuesto, de Leticia Sarrabal. Muchas gracias, Leti. Encantada. ¿Cómo ves con este tema, renuévate? Híjole, y más de nuestros pensamientos, porque pensamos todo el día y nuestros pensamientos son responsables de nuestros estados de ánimo. Claro. Todo lo que sentimos proviene de nuestros pensamientos. Ahorita vamos a ir checando eso. A mí me maravilla, muchísimo me maravilla la capacidad de pensar. Exacto. El hecho mismo de pensar. O sea, el ser humano ha sido dotado de una capacidad interior. ¿Y cómo es que el diseño perfecto del hombre contempla todo un cableado de terminaciones eléctricas que combina un montón de elementos que finalmente concluyen en pensamientos y que de allí, de los pensamientos en tu mente, se vuelven expresiones en tu boca? ¿Qué cosa tan maravillosa? Aún así, qué cosa tan peligrosa. Así es, y las dos, porque si lo piensas seguramente va a pasar en tu vida. Entonces, a veces creemos que los pensamientos llegan de la nada. Sí. Cuando hablamos de sentimientos, la gente dice, es que de repente me entra aquel miedo, pero no entró así solo. En uno de los programas que grabábamos anteriormente decíamos qué tan importante es la forma de hablar, pero a veces no hacemos consciente los pensamientos. Nosotros simplemente sentimos, hablamos, pero fue el resultado de una serie de pensamientos muy inconscientes a veces. Claro que sí. Y negativos. Bueno, la palabra renovar es muy importante. En primer lugar, el desgaste que experimentas para darle curso a pensamientos destructivos, negativos, oscuros, grises, opacos, pesimistas. Todo ese desgaste que experimentas lo podrías invertir en pensar lo contrario a ello. Lo bueno, lo correcto, lo positivo, lo alentador, lo que tiene que ver con lo agradable. Sin embargo, el ser humano, lamentablemente, ante tanto acecho, ante tanto ataque, ante tantas situaciones, Marisela, Leti, pues normalmente lo que hay que trabajar es cómo no pensar destructiva o negativamente. No tanto, o sea, la opción por la que optamos a veces es irnos por el lado pesimista o negativo, en vez de correr en dirección hacia nuestra capacidad de pensar y construir cosas increíbles, extraordinarias. Entonces, wow, es todo un tema. Así es. Y interesante, renovar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos obviamente habitan en nuestra mente. Y como decía Leti, hay pensamientos conscientes y hay pensamientos inconscientes. Pero ahí habitan y en las situaciones en las que nos encontramos, pues llegan esos pensamientos a nuestra vida. El tema de renovarlos debe ser constante. Yo lo veo así como esos pensamientos que habitan en nuestra mente. Es como una casa.
en la que tú habitas. Constantemente se tiene que estar renovando, limpiando, a lo mejor reconstruyendo, cambiando según las necesidades, según si habitan más personas o menos. Y siempre hay una renovación en las casas. Si no lo hacemos, ¿qué empieza a pasar? Hay un desorden, la casa empieza a ponerse sucia, no habitas ya a gusto, ¿verdad? Dentro de la casa es incómodo. Entonces, igual son nuestros pensamientos en nuestra mente. Y los tiempos siempre están cambiando, siempre estamos avanzando a otras cosas y es necesario que nuestros pensamientos se estén renovando, porque de acuerdo a nuestros pensamientos van a ser como nosotros vamos a ir actuando. La vida, lo hemos dicho, siempre irá en dirección a tus pensamientos más constantes. Tu vida siempre irá en dirección a tus pensamientos más constantes. Y yo creo que estamos hablando de un pensar tóxico. Exacto. Claro. Es decir, cuando los niveles, ¿cómo se llama eso que miden en las grandes ciudades cuando hay elementos, partículas elevadas? Contaminación. Sí, la contaminación, ¿no? Se miden. ¿Qué tal si hubiera una manera de poderle medir a la gente los pensamientos? ¿Cuánta inducción ha habido desde nuestra niñez? ¿O cuánto condicionamiento ha habido desde nuestra temprana edad para que nuestros formatos mentales tiendan a eso, a lo negativo, a lo oscuro, a lo imposible, a lo difícil, a retener lo peor, las heridas, a retener y a considerarnos a nosotros mismos en nuestros sistemas de pensamiento como personas que no tienen derecho a o que no merecen tal o cual cosa? Algo tiene que pasar en nuestros procesos mentales y nos referimos a la renovación. Renovar, la palabra literalmente significa volver algo a su estado original. Eso significa que el diseño original no contempla la maravillosa experiencia de tener capacidades pensantes para gastarlas en un mundo oscuro. Así es. A mí me apasiona, es de mis temas favoritos, los pensamientos. Yo siempre digo que hay una buena noticia y una mala. La mala es que pensamos todo el día. Muchos de los pensamientos son automáticos e inconscientes. Mucho de lo que pensamos lo experimentamos en sensaciones, en conductas, pero la buena es que los pensamientos son nuestros y nosotros los podemos controlar. Algo que decía Rafael, cómo nuestra cultura nos va como enseñando que los demás piensan por nosotros. Decimos, no te sientes así, que van a pensar de ti. No te ríes, van a pensar que estás de tal o cual. Entonces, mágicamente vamos creando una cultura o una creencia irracional de que la gente piensa por nosotros. Entonces, a veces desde ahí empezamos a distorsionar todo. Yo dejo de hacer ciertas conductas por el temor al que dirán, al que van a pensar, y entonces yo me empiezo a mutar, ¿no? A mi esencia, lo que es o genuino. Yo hablo mucho de la integridad, de lo que pienso, de lo que digo y lo que hago. A veces ya no soy íntegra porque estoy pensando algo, pero a lo mejor por vergüenza al que dirán, ya no lo hago. Entonces, aquí es importante analizar los tipos de pensamiento que nosotros estamos teniendo, porque dije ahorita, si lo pensamos, va a suceder. Es cierto, es cierto. Y bueno, aquí lo que hablábamos, ¿no? De los pensamientos no conscientes, ¿no? Que tenemos, como eso que dices, que es tan interesante, cómo pensamos siempre en cómo pensarían los demás para actuar, ¿no? O también generalizamos las cosas de tal manera que de acuerdo a eso también llevamos nuestros pensamientos.
todo está mal, todos están mal, nadie me quiere, todos me odian. Generalizamos pensamientos, nadie me ayuda, todo yo, siempre yo, a mí todo me pasa. Y esa generalización hace que nuestros pensamientos pues sean negativos. Y obviamente es inconsciente, pero lo estamos hablando y lo estamos generalizando a nuestra vida y obviamente eso es algo de lo que muy importante renovar en nuestra mente, ¿no? Sí. En primer lugar, lo positivo es qué piensas y lo negativo, la mala noticia es qué piensas. Sí. En otras palabras, realmente, si tú no valoras el pensar como un milagro, otorgado solamente al género humano, a la raza humana, de diseño, se planeó que tú pienses. La pregunta es si toda tu vida será gobernada por el milagro de pensar mal empleado, desperdiciado. Es decir, lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que viviste. Cuando una persona utiliza alguna parte de su capacidad de memoria y de pensamiento para tener una fijación en las etapas más difíciles de la vida, entonces esa persona difícilmente le verá el lado alentador, el lado halagüeño, el lado bonito, positivo de la vida, porque está él, lo que me hicieron, lo que me pasó, y claro, no negamos que sí sucedió. Claro. La idea es hasta dónde te quedas en esa fijación, en ese atorado, detenido, impedido por una experiencia. Y pasa algo muy interesante, cuando una persona hace consciente el hecho de que no lo lleva a ninguna parte esa forma de pensar, Okay. que por el contrario lo entristece, está constantemente victimizándose. Cuando lo hacemos consciente, la persona también tiene que ser consciente que su forma de pensar tiene que cambiar. Tenemos errores de pensamientos que vamos perpetuando. Yo muchas veces le digo a los pacientes, si lo mismo cuesta pensar bien que pensar mal, ¿por qué no pensamos bien? Pero en nuestra herencia familiar, cultural, hasta hay dichos que dicen, piensa mal y acertarás, o por algo van a pasar las cosas. Y entonces son programaciones que se vuelven realidad. De hecho, hay un error de pensamiento que se llama profecía autocumplidora. Claro. Que hay gente que dice, vas a ver que va a pasar esto, y lo estamos casi atrayendo y provocando. Igualmente nosotros tenemos que programar nuestra mente con pensamientos positivos de éxito, de logro. Y es cierto, cuando nosotros, no sé, cuando yo compré mi carro, yo me lo imaginé, yo cómo lo quería, entonces atraje esos pensamientos y no sabemos, a veces decimos, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Pero fueron formas de programarnos a través de nuestros pensamientos. Bueno, estos términos que se usan hoy son términos que la Biblia ya ha utilizado de otra manera, pero apuntan hacia lo mismo. El diseño de Dios para el hombre implica el hecho de planear, la capacidad de planear. El día que tú entiendas la importancia de planear, te vas a dar cuenta que vas a proveerle a tu mente con escenarios mentales e imágenes mentales que van casi a señalar a tu futuro y hacia dónde te diriges. Cuando una persona ve pasar sus meses, sus años, su vida y nunca se detiene para planear, seguramente la vida cuando termine será con manos vacías y sin nada realmente que decir o que contar. Se casó porque se tenía que casar, tuvo hijos porque tenía que tenerlos, incluso les dio de comer, pero la vida en sí no fue más allá. Dios nos ha dado la capacidad de planear. La planeación son procesos. ¿Y cómo te imaginas tu futuro? Porque Dios ha dicho que Él quiere el mejor futuro para ti. Un futuro lleno de esperanza y lleno de posibilidades. La palabra potencial es importante analizarla,
Porque cuando hablamos de potencial, estamos diciendo que hay un poder, pero está detenido. Hay un poder, pero está asfixiado, oculto, apagado. Hay una energía, pero está guardada, como una batería de un automóvil, como una batería. Hay energía, pero guardada. Hay capacidades guardadas, ocultas, escondidas. Cuando una persona se da cuenta que tiene la bendición de pensar y puede pensar en términos del potencial, nos damos cuenta que planear es la diferencia. Es decir, yo puedo tener ese carro porque también es para mí el tener un carro. Yo puedo tener este matrimonio, yo puedo tener estos hijos, yo puedo tener estos valores y yo puedo alcanzar estos resultados. Bien importante, el milagro de pensar. Claro, así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar todos esos pensamientos negativos para ir hacia ese milagro de pensar. Negativos, como decía ahorita Leti, en la crítica, el juicio, juzgar las cosas, ¿no? Negativamente, aunque a lo mejor son irreales, ¿no? Tengo un amigo que le dieron un puesto gerencial y siempre me llamó la atención eso que él dijo. Dice, nunca me quisieron desde que llegué a ese trabajo. Dice, me di cuenta desde el primer día que me dieron el peor escritorio y la peor silla. Entonces, pero él ya estaba juzgando antes de saber que pues no había otro escritorio y otra silla y estaba todo lleno y no había y lo pusieron en esa oficina, pero desde un principio él dijo, me di cuenta que desde el principio no me querían y su relación siempre fue difícil ahí, una tensión muy difícil, porque ese juicio y esa crítica hacia lo negativo obviamente va a traer cuestiones negativas a nosotros. Igual el tema de la amargura o el resentimiento que causa eso, pues obviamente también son pensamientos negativos que nos llevan hacia crear cuestiones negativas. Si algo tiene la mente y la capacidad de pensar es la generosidad. La mente no fue hecha para la estrechez o para la limitación o para la cerrazón. La mente en una relación de pareja es tú piensas, yo pienso y el puente se llama comunicación. Yo sueño, tú sueñas y el puente se llama soñar juntos, etcétera. Es tan maravillosa la capacidad de pensar que la mayor parte de los seres humanos batallamos no con pensar, sino nos convertimos como en una laguna de desechos tóxicos que sobre nosotros derramaron, ¿cómo se dice? Vertieron, ¿sí? Depositaron en nosotros todo y de repente nos convertimos en eso. Somos como allí. Ahí fue todos los productos tóxicos, ahí cayeron. Y entonces tenemos jóvenes desanimados, desalentados, tenemos adultos igualmente. No tienen la capacidad de decir, hey, no, perdí el empleo, pero no pasa nada porque me espera uno mejor. Estoy pasando momentos difíciles en lo económico, pero no pasa nada. Voy a salir adelante. Hijitos, van a terminar la carrera, van a terminar la universidad. Verás, hijita, Dios nos va a ayudar a salir adelante. La mente tiene una capacidad, no para juntar bloques y construir alrededor de nuestra mente una fortaleza, una barrera, un hogar donde cae todo lo malo allí, toda una fosa séptica tóxica donde ahí está. No, yo creo que renovar vuelve tu mente al diseño original, métele otros contenidos, dale otros contenidos a tu mente. Así es, estoy escuchando y estoy cuadrando todo, ¿no? Algo bien importante que mencionó. Primero, planear. Planear, qué es lo que queremos. Luego, creer que nosotros somos capaces, que nuestro diseño tiene tanto que dar. Y si yo creo eso, yo puedo empezar a planear. Y no solamente planear, echarlo a andar, porque hay mucha gente que ha planeado, pero otra vez entran estos pensamientos intrusivos que te dicen, no, está muy difícil, no, eso no es para ti, no, ya
estás muy grande, o sea, y empiezan todos estos pensamientos tóxicos y la idea es estar constantemente nosotros luchando. ¿Y por qué no? ¿Y quién dijo que no se puede? Si yo tengo capacidades, tengo fortalezas, tenemos que estarnos retroalimentando. Porque a veces en la planeación, mucha gente al tercer punto dice, no, ya estoy alucinando sobre esto. No, tenemos que creernos. Y aparte es cómo desmenuzar, cómo lo voy a ir haciendo. Porque si también nosotros tenemos en contra que todo lo queremos rápido. Entonces, ver en cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto y cómo tengo que pensar todos los días. Sí. Desde que me levanto, yo tengo que pensar que este va a ser un día excelente. Yo tengo el testimonio de una persona, yo pienso que es una de las personas que más ha influenciado en mi vida. Sus escritos, sus libros, sus enseñanzas. Es de una de las personas que más influencia ha tenido en mi vida. Y él cuenta en sus escritos y así yo en algún momento le traduje, fui su traductor, decía, yo vengo de una familia de 11 hermanos y nuestra condición era haber nacido en el peor barrio de mi ciudad, el más pobre. Teníamos una casa con 2 recámaras, en una vivían mis padres, en otra mis 7 hermanas y nosotros nos acomodábamos donde pudiéramos, andábamos descalzos y peleábamos con las cucarachas y los ratones y las ratas todo el tiempo. Nuestra casa de madera se sostenía en 4 piedras que habíamos trabajado en las esquinas con cemento y las elevamos tantito la madera del suelo, pero aún así no podíamos evitar todo eso. Cuando yo tuve 14, 15 años empecé a leer la Biblia y de pronto al leer la Biblia las imágenes y el horizonte y el plano y todo empezó. La leí completa una vez, la volví a leer y la volví a leer y a los 17 años empecé a hacer mi plan de vida. Me imaginé de tal forma, empecé a darme cuenta de que no había nada que me detuviera a poder lograr esto, lo otro, aquello. Y luego él preguntaba cuando compartía su testimonio, ¿cómo es que yo salí de aquello a tener mi propio jet que me lleva a cualquier parte del mundo? ¿Cómo es que yo salí de aquello para tener ahora una compañía, una empresa multimillonaria en 189 naciones del mundo, millonaria en dólares? ¿Cómo? Y empezaba a hablar, decía, ¿cómo pude? Y entonces dice, todo se debe al poder de la planeación y a la capacidad que Dios nos ha dado para mirarnos de acuerdo a su diseño. Claro. Y empezar a creer que no hay nada vedado, limitado, impedido, no hay nada que te diga, tú no mereces, a ti no te toca, nada para ti. Todo para aquel que es talentoso, capaz. No hay nadie que no pueda lograr sus sueños si tan solo tiene la capacidad de renovar su mente, es decir, de meterle a su mente nuevos contenidos. Todo en el mundo nos condiciona a pensar negativamente. Así es, aún en las peores condiciones, si nosotros vemos el pequeño lado positivo, podemos empezar a abrir el horizonte. Yo utilizo una técnica en el consultorio donde les doy como un cartoncito como esto y les pido que se lo pongan aquí enfrente. Y digo, ¿qué ven? Nada, dicen. Entonces, les pido que empiecen a alejarlo y en la medida que lo van alejando, empiezan a observar todo más claro. Pero en ocasiones nosotros tenemos la mirada cerrada. ¿Por qué? Porque pensamos que donde nacimos o lo que nos pasó en la vida ya nos marcó y ahí nos va a quedar. Nosotros tenemos que tener fe y confianza, pero sobre todo creer a través de nuestros pensamientos que podemos cambiar las cosas. Pensar lo tenemos que hacer consciente. Hay muchas personas que dicen, yo no sé por qué me pasó esto, o yo no sé por qué cometí este error, porque no estamos tan ocupados. El pensamiento es una función mental que si nosotros la traemos muy alterada, nuestra concentración, nuestra memoria, nuestros estados de ánimo se van hacia abajo. La mayoría de los accidentes ocurren porque el pensamiento estaba en otro lugar.
estamos llenos de preocupaciones, nos ocupamos antes de que ocurran las cosas, en vez de vivir el presente, el aquí y el ahora, con un pensamiento positivo. Constantemente nosotros, desde que nos levantamos, dando gloria a Dios, diciendo gracias Dios por este día, cuando hablamos también no solamente de generosidad, sino de gratitud. Entre más gratitud nosotros tenemos, los problemas se van haciendo más pequeñitos. Si no nosotros vemos al cielo, alguien me preguntaba precisamente ayer que si cómo le hacía yo para resetearme entre situaciones laborales, los problemas que vivimos con la población que atendemos, y en la propia consulta. Yo le digo, yo llego a mi casa y lo primero que hago es salgo y veo lo inmenso del cielo y empiezo a dar gracias a Dios por cada nube, por cada estrella, por cada... Y entonces ahí no hay problemas. Los problemas desaparecen cuando vemos que vengo de un trabajo, que me pagan por ese trabajo, que vengo de hacer cosas que me son muy gratas. Entonces, dependiendo de dónde enfoquemos nuestros pensamientos, van a ser tan grandes o tan pequeños nuestros problemas y las soluciones también. Sí, hay una expresión muy importante donde tanto Jesús como un escritor que se llama Pablo usan la palabra no conformarse a los patrones de pensamiento que rigen este mundo. Dice, no se amolden a los formatos mentales que caracterizan la experiencia en esta tierra, sino que mantengan constantemente una renovación en su manera de pensar. Eso quiere decir que siempre podemos tener oportunidades de meterle nuevos contenidos, de poder hacer lecturas y poder encaminar nuestra mente en dirección a otra forma de pensar. Otra palabra que acompaña a renovar es la palabra arrepentirse. Arrepentirse no es una palabra religiosa, es una palabra psicológica. Por lo menos en el griego original, la idea de metanoia, esa es la palabra griega. Esta metanoia, dicen otros, o metanoia, dicen que esta palabra arrepentirse tiene que ver con la idea de cambiar tu manera de pensar, encauzarla, redirigirla, reencaminarla. ¿Por qué? Porque probablemente en tu niñez te condicionaron a siempre admitirte como pobre, necesitado, que todo era difícil, inalcanzable, imposible. Probablemente en tu trato con tu papá o con tu mamá te mostraron que la única forma en que te podías ver era como lo peor, o el que nunca lograría nada, la que nunca alcanzaría tal o cual cosa. Bueno, hay un punto donde tienes que arrepentirte, es decir, cambiar esos formatos mentales, ahogarlos, apagarlos, meterlos no sé dónde, en qué bodega o en qué sótano de tu inconsciente para que nunca vuelvan a salir a tu consciente y que tu proceso de pensamiento consciente sea lo que Dios dice de ti. Dios dice que tu pasado no te define. Dios dice que tu pasado no cuenta. Dios dice que todo lo que hayas vivido ayer quedó atrás y que tus oportunidades están aquí y Él te las da, pero tienes que llenar tu mente de nuevos contenidos. Claro, así es. Y hacia donde vayan nuestros pensamientos, pues van a ir obviamente nuestras actitudes. Y va a ir ¿no? la vida, y va a ir todo. Exactamente. Y creer sobre todo, tener esa confianza de que sí podemos cambiar nuestros pensamientos. Ajá. Porque a veces nos quedamos enfrascados que pues así me enseñaron, así vivo, así pienso, así soy, así han pensado todos y pienso como todos me enseñaron o como han pensado mis antepasados. Y definitivamente, claro que podemos cambiar nuestros pensamientos. Y una forma sencilla de cambiarlos es precisamente empezar a hablar, como decía Leti, la manera en que yo hablo y lo que yo me hablo de mí o de mi futuro o de lo que quiero hacer, ese va a ser un sistema de pensamiento que obviamente lo registra mi cerebro,
se quedan guardados esos pensamientos y empiezo a cambiarlos. Entonces, algo muy importante, no creas que no puedes cambiar tus pensamientos. Claro que los puedes cambiar y es una buena oportunidad siempre, hoy que el mundo está cambiando, hoy que hemos enfrentado muchas cosas a las que definitivamente nuestra manera de pensar a lo mejor ya no ha encajado con todo esto que estamos viviendo. Ese sistema de pensamientos a lo mejor ya está caduco para lo que estamos viviendo hoy y necesitamos ir en un sistema de pensamiento donde esté obviamente lo que Dios ha hablado para nosotros, en nuestro diseño original, lo que Él ha dicho, cómo nosotros podemos funcionar a través de nuestros pensamientos que viven en nuestro corazón y que hacen nuestra vida, ¿no? Bueno, la verdad es esta: nunca llegarás al palacio pensando como mendigo, como cortesano. Así es. Nunca. Creo yo que se requiere esto: renuévate. ¿En qué? En tu forma de pensar. Despégatele a los pesimistas. Despégate a los negativos. La gente que llegue a ti va a hacer depósitos o va a hacer retiros. Y si tú solamente te juntas con gente negativa, pesimista, morbosa, derrotada, que admitió como estilo de vida el fracaso, admitió como estilo de vida la negatividad y el pesimismo, no pueden traerte nada. Busca reunirte, juntarte, acompañarte de personas que pueden enriquecer tu forma de pensar. Así es, y sobre todo buscar ayuda en lo profesional para identificar todos los errores de pensamientos que tenemos. Son más de 12 errores de pensamientos que diario estamos utilizando. Uno hablaba, Marisela, la generalización, la interpretación del pensamiento. Son pensamientos autolimitadores, saboteadores, que yo me hago a mí. Entonces es importante que conozcamos, que veamos cuáles son los que nosotros estamos utilizando y sobre todo aprender las técnicas para poder pararlos, y hasta nos vamos a reír y nos vamos a cuando caigamos en cuenta nos vamos a reír y decir, ay, qué loco me pongo, ¿no? ¿Por qué pienso así? Porque Así todo opera bajo leyes. Así es. Y hay leyes que deben de dominar nuestros formatos mentales y nuestra manera de pensar. Como hay leyes que rigen nuestra salud, como hay leyes que rigen el manejo de la economía en lo doméstico, en lo personal y en lo general. En todo lo que existe, existen leyes. Y la mente también debe operar bajo ciertas leyes, donde lo negativo y lo destructivo no cuentan. Para afuera. Amigos queridos, muchas gracias. Definitivamente es un placer acompañarles y compartir con ustedes. Gracias siempre. Muchas gracias. Qué generosas y qué lindo poder compartir con ustedes este tiempo. Amigos, muchas gracias. Seguiremos en conexión.